Mira, te voy a contar algo que descubrí después de 40 años trabajando con personas y que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. El problema no es que no sepas cómo hablar, el problema es que has estado usando las palabras equivocadas toda tu vida. Y hoy, si te quedas conmigo hasta el final, voy a revelarte exactamente cuáles son esas 7 palabras que cambian por completo la manera en que los demás te perciben, te desean y te respetan. No es magia, mi querida, es neurociencia aplicada con un toque de psicología bien entendida. Pero antes de llegar a esa revelación que te prometo, necesito que entiendas algo fundamental. Cada vez que dices hola, ¿cómo estás? Estás enviando un mensaje de piloto automático que tu cerebro y el cerebro de la otra persona interpretan como ruido blanco, como algo completamente intrascendente. Y si quieres ser inolvidable, necesitas romper ese patrón desde la primera sílaba que sale de tu boca. Ahora, antes de que te suscribas al canal, cosa que te pido que hagas ahora mismo, porque este contenido no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Con esta honestidad brutal, déjame darte tu primera microganancia, algo que puedes aplicar hoy mismo, en las próximas 2 horas si quieres. Cuando alguien te pregunte cómo estás, en lugar de responder con el automático, bien, ¿y tú? Responde con algo que genere curiosidad. Por ejemplo, estoy en medio de algo fascinante, ¿y tú cómo vas? Esa simple modificación activa en el cerebro de la otra persona lo que llamamos el circuito de recompensa anticipada. Ellos quieren saber qué es eso fascinante y tú acabas de convertirte en alguien interesante en menos de 5 segundos. Esa es la diferencia entre pasar desapercibida y crear un momento memorable. Ahora sí, respira hondo, ponte cómoda y vamos a esto con todo. Yo sé que muchas de ustedes, mis queridas lectoras, están en un momento de sus vidas donde sienten que se han vuelto invisibles. Llegaste a los 45, los 50, los 55 y de pronto es como si el mundo hubiera decidido que ya no eres relevante. Los hombres te miran diferente, o peor aún, no te miran. Tus hijos crecieron, tu pareja está en piloto automático, y tú te preguntas, ¿dónde quedó esa mujer que yo era? ¿Dónde quedó mi magnetismo, mi chispa, esa capacidad que tenía de entrar a un lugar y que todas las miradas se giraran? Pues déjame decirte algo con la claridad que me caracteriza. Esa mujer no se fue a ningún lado. Simplemente está escondida detrás de años de automatización verbal y emocional. Y hoy vamos a sacarla de ahí, pero no con promesas vacías, ni con frases de autoayuda que suenan bonito pero no sirven para nada, sino con herramientas concretas, con ciencia de la buena, con estrategias que funcionan en el mundo real. Verás, el lenguaje no es solamente un medio de comunicación, es un instrumento de seducción, de poder, de construcción de realidades. Cuando tú modificas tu lenguaje, modificas la manera en que tu cerebro procesa la información y por ende modificas la manera en que los demás te perciben. Es lo que en terapia cognitivo-conductual llamamos reestructuración cognitiva a través del lenguaje. Suena complicado, pero te lo voy a explicar como si estuviéramos tomando un café en mi consultorio. Tu cerebro tiene algo que se llama sesgo de confirmación. Básicamente tu cerebro busca en el mundo exterior aquello que confirma lo que ya crees de ti misma. Si tú crees que eres invisible, tu cerebro va a encontrar todas las evidencias para confirmarte eso. Vas a notar cada vez que alguien no te mira, cada vez que alguien te interrumpe, cada vez que sientes que no te toman en cuenta. Pero si modificas tu lenguaje, si empiezas a usar palabras que te posicionan como alguien valioso, interesante, magnético, tu cerebro comienza a buscar evidencias de eso. Y créeme, las va a encontrar. Ahora, antes de entrar de lleno en esas 7 palabras mágicas que te prometí, necesito que comprendas algo esencial sobre la comunicación humana. El 93% de lo que comunicas no son las palabras en sí, sino cómo las dices y qué transmites con tu presencia. Eso lo descubrió Albert Mehrabian, un psicólogo que dedicó su vida a estudiar la comunicación no verbal. Pero ojo, y aquí viene el matiz que casi nadie entiende. Ese 93% cobra sentido solo cuando el 7%, es decir, las palabras que eliges, son las correctas. Si tú dices las palabras equivocadas, no importa cuánto trabajes tu lenguaje corporal o tu tono de voz,
vas a seguir siendo invisible. Por eso hoy nos vamos a enfocar precisamente en ese 7% que marca toda la diferencia. Y ya que estamos en esto, quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Deja un comentario abajo diciéndome en qué situación te has sentido invisible recientemente. Puede ser con tu pareja en una reunión de trabajo, en una fiesta, donde sea. Escribir eso no solo me ayuda a mí a entender mejor a mi audiencia, sino que te ayuda a ti a tomar conciencia de cuándo y dónde estás usando ese lenguaje automático que te está dejando en segundo plano. Y de paso, si este video te está resonando, compártelo con esa amiga, esa hermana, esa prima que sabes que está pasando por lo mismo, porque esto que te estoy compartiendo tiene el poder de transformar vidas. Y no exagero. Entonces, vamos a lo nuestro. ¿Por qué no debes decir hola, cómo estás, como tu frase de apertura habitual? Porque esa pregunta no genera absolutamente nada en el cerebro de la otra persona. Es una pregunta que todos hacemos, que nadie responde con sinceridad y que no crea ninguna conexión emocional. Es lo que yo llamo conversación de relleno. Es como esos alimentos procesados que tienen muchas calorías pero cero nutrientes. Te llenas pero no te nutres. Lo mismo pasa con ese tipo de preguntas. Intercambias palabras pero no generas conexión. Y en un mundo donde todos estamos hambrientos de conexión auténtica, quien logra generarla se convierte automáticamente en alguien memorable, alguien deseado, alguien buscado. Ahora bien, ¿cuáles son entonces esas 7 palabras? Antes de revelártelas, necesito que entiendas el contexto, porque si simplemente te doy una lista y tú las aplicas sin comprender la psicología que hay detrás, no van a funcionar. Porque aquí no se trata de recitar un guión como loro amaestrado, sino de incorporar una nueva manera de relacionarte con el mundo. Y eso requiere que comprendas algunos conceptos básicos sobre cómo funciona la atracción humana, cómo funciona el deseo, cómo funciona la construcción de vínculos genuinos. Mira, la atracción, contrario a lo que nos han vendido toda la vida, no es un asunto de belleza física solamente. De hecho, yo he visto en mi consultorio a mujeres absolutamente hermosas que no generan ninguna atracción porque su lenguaje es plano, predecible, aburrido. Y he visto a mujeres que según los estándares convencionales no serían consideradas bellas, pero que tienen una manera de hablar, de expresarse, de estar presentes, que las convierte en absolutamente irresistibles. ¿Y sabes cuál es la diferencia? La diferencia está en lo que yo llamo presencia activa. La presencia activa es esa capacidad de estar en el momento presente, completamente consciente de lo que dices, de cómo lo dices y del efecto que generas. Y eso se logra, entre otras cosas, eligiendo conscientemente tus palabras. Ahora, hay algo que se llama el efecto de primacía en psicología. Este efecto nos dice que las personas tienden a recordar más las primeras cosas que escuchan o experimentan en una interacción. Entonces, si tú empiezas una conversación con algo predecible y aburrido, eso es lo que la otra persona va a registrar de ti. Pero si empiezas con algo que genera curiosidad, interés, una pequeña chispa, ese es el tono que va a marcar toda la interacción. Y aquí es donde entran las palabras correctas. Pero antes de darte esas palabras, quiero que hagamos un ejercicio juntas. Piensa en la última conversación significativa que tuviste. Una conversación que recuerdes con claridad, que haya dejado una huella en ti. Ahora pregúntate, ¿cómo empezó esa conversación? Te apuesto a que no empezó con un «Hola, ¿cómo estás?». Probablemente empezó con una pregunta interesante, con un comentario que te sorprendió, con algo que inmediatamente capturó tu atención. Ese es el poder de las palabras correctas. Y si tú aprendes a usar ese poder conscientemente, te conviertes en alguien que no solo es recordado, sino buscado. Voy a contarte algo personal. Yo, durante muchos años de mi vida, fui un hombre tímido. Sí, yo, Walter Rizzo, el que ahora da conferencias frente a miles de personas, el que escribe libros, el que sale en televisión, fui un hombre profundamente tímido. Y esa timidez me llevó a desarrollar algo que después me di cuenta que era mi mayor fortaleza, la capacidad de escuchar activamente y de hacer preguntas que llegaban directo al corazón de las personas. Porque cuando eres tímido, no puedes llenar el espacio con palabrería vacía, entonces aprendes a ser estratégico con cada palabra que dices.
Y eso me enseñó algo fundamental. Menos es más. Siempre y cuando ese menos sea significativo. Y aquí viene algo que quiero que grabes en tu cerebro con fuego. La seducción, la atracción, la construcción de vínculos profundos, no se trata de hablar mucho, se trata de decir lo correcto. He visto mujeres hablar sin parar en una cita, llenando cada silencio con palabras, y al final el hombre sale de ahí pensando que fue una experiencia agotadora. Y he visto mujeres que dicen poco, pero cada cosa que dicen es tan significativa, tan bien pensada, que el hombre sale de ahí completamente hechizado, queriendo saber más. La diferencia no está en la cantidad, está en la calidad y en la intencionalidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Las 7 palabras que voy a compartir contigo no son una fórmula mágica que vas a recitar textualmente, son un principio de comunicación que puedes adaptar a tu personalidad, a tu contexto, a tu estilo, pero todas ellas comparten una característica común. Generan curiosidad, transmiten autenticidad y posicionan a quien las dice como alguien que se valora a sí misma. La primera palabra, o más bien el primer principio, es la palabra descubrí. Esta es una palabra poderosa porque implica movimiento, implica que tú estás en proceso, que estás aprendiendo, que estás creciendo. Cuando tú empiezas una conversación diciendo algo como descubrí algo interesante sobre mí misma esta semana, inmediatamente generas curiosidad. La otra persona quiere saber qué descubriste y esto te posiciona como alguien que está en constante evolución y eso es profundamente atractivo. Porque déjame decirte algo, lo contrario de atractivo no es feo, es estancado. Las personas estancadas, las personas que dejaron de crecer, de aprender, de cuestionarse, son profundamente poco atractivas, sin importar qué tan bien se vean físicamente. Y aquí viene algo que las mujeres de tu edad necesitan entender. Ustedes tienen una ventaja enorme que las veinteañeras no tienen, y esa ventaja es la profundidad. Una mujer de 45, 50, 60 años tiene historias que contar, tiene sabiduría acumulada, tiene una perspectiva de la vida que solo da la experiencia. Pero el problema es que muchas de ustedes han dejado de valorar esa profundidad. Han comprado el cuento de que solo la juventud es deseable y entonces se pasan la vida tratando de parecer más jóvenes en lugar de celebrar la profundidad que tienen. Y déjame decirte algo con toda claridad. Un hombre maduro, un hombre emocionalmente sano, va a elegir profundidad sobre superficialidad cada vez. Siempre. Entonces, cuando usas palabras como descubrí, estás comunicando que eres una persona en constante crecimiento y eso es infinitamente más atractivo que cualquier crema antiarrugas que te puedas poner. Y no me malinterpretes, no tengo nada en contra de que te cuides, de que te veas bien, pero lo que te estoy diciendo es que tu mayor poder de atracción no está en tu apariencia física, está en tu presencia, en tu energía, en tu manera de comunicarte. La segunda palabra clave es siento. Esta palabra es poderosa porque comunica autenticidad emocional. Cuando tú dices, siento que necesito hacer un cambio en mi vida, o siento que estoy lista para algo nuevo, estás abriendo una ventana a tu mundo interior y eso genera conexión, porque la gente no se conecta con tu fachada, se conecta con tu humanidad. Y tu humanidad se expresa a través de tus emociones, de tus vulnerabilidades, de tus anhelos. Pero ojo, y esto es crucial, hablar de tus sentimientos no significa convertirte en una persona quejumbrosa que se la pasa ventilando sus problemas con todo el mundo. Hay una diferencia enorme entre expresar tus emociones de manera auténtica y convertirte en una víctima que busca lástima. La persona que expresa sus emociones de manera auténtica dice, siento que estoy en un momento de transición y eso me genera incertidumbre, pero también me emociona la posibilidad de reinventarme. La víctima dice, todo en mi vida es un desastre y nadie me entiende. ¿Ves la diferencia? La primera genera admiración y conexión. La segunda genera rechazo y distanciamiento. Y aquí hay un concepto que necesito que entiendas, la vulnerabilidad selectiva. No se trata de abrirte con todo el mundo, se trata de elegir conscientemente con quién compartes tu mundo interior. Y cuando lo haces de una manera que muestra fortaleza en tu vulnerabilidad. Porque la verdadera fortaleza no es nunca mostrar debilidad.
La verdadera fortaleza es ser capaz de mostrar tu humanidad sin derrumbarte en el proceso. La tercera palabra es elijo. Esta es quizás una de las más poderosas porque comunica agencia, comunica que tú eres dueña de tu vida, que tú decides, cuando en lugar de decir tengo que hacer esto, dices elijo hacer esto, cambias completamente la energía de la conversación. Porque tengo que te pone en posición de víctima de las circunstancias, pero elijo te pone en posición de protagonista de tu vida. Y déjame decirte algo, no hay nada más atractivo que una mujer que es dueña de sus decisiones. Yo he visto en mi consultorio a tantas mujeres que viven su vida en piloto automático, haciendo lo que se supone que deben hacer, complaciendo a todo el mundo menos a ellas mismas, y después se preguntan por qué se sienten vacías, por qué se sienten invisibles. Y la respuesta es simple, porque dejaron de elegir. Porque en algún momento de sus vidas decidieron que su función era cumplir las expectativas de los demás. Y en ese proceso se perdieron a sí mismas. Entonces, cuando empiezas a usar la palabra elijo, no solo cambias tu lenguaje, cambias tu manera de estar en el mundo. Y eso se nota. La gente percibe cuando está frente a una mujer que elige versus cuando está frente a una mujer que simplemente reacciona a lo que la vida le pone enfrente. Y créeme, la primera es infinitamente más atractiva que la segunda. Ahora quiero que me dejes un comentario diciéndome cuál es una cosa que has estado haciendo por obligación y que podrías empezar a hacer por elección. Porque ese simple cambio de perspectiva puede transformar por completo tu experiencia de esa actividad. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Porque vamos a seguir profundizando en esto y te garantizo que cada video que saques aquí va a tener contenido que puede cambiar tu vida. La cuarta palabra es necesito. Ahora, esta palabra hay que usarla con mucho cuidado, porque puede ser un arma de doble filo. Cuando la usas correctamente, comunica claridad y autoconocimiento. Cuando la usas incorrectamente, comunica dependencia y debilidad. La diferencia está en el contexto. Decir, necesito tiempo para mí misma es poderoso. Decir, te necesito porque sin ti no soy nada, es patético. ¿Ves la diferencia? El problema con muchas mujeres de tu generación es que les enseñaron que necesitar era signo de debilidad. Entonces se fueron al extremo opuesto y decidieron que no necesitaban nada de nadie. Y eso tampoco funciona, porque los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos conexión, necesitamos vínculos, necesitamos apoyo. La clave está en necesitar desde la fortaleza, no desde la carencia. Necesitar desde la fortaleza significa yo estoy completa, yo estoy bien conmigo misma, pero reconozco que mi vida se enriquece con tu presencia. Necesitar desde la carencia significa sin ti me siento vacía, sin ti no soy nada. Y aquí hay algo fundamental que quiero que entiendas sobre las relaciones. La interdependencia es saludable, la dependencia es tóxica. En la interdependencia, dos personas completas eligen estar juntas porque se enriquecen mutuamente. En la dependencia, una persona incompleta busca en la otra lo que le falta. Y déjame decirte algo, una mujer que viene desde la dependencia puede generar lástima, puede generar una sensación de responsabilidad en el otro, pero nunca va a generar deseo genuino. El deseo se genera hacia las personas completas, hacia las personas que se tienen a sí mismas. La quinta palabra es quiero. Esta palabra es poderosa porque comunica deseo, comunica que tú sabes lo que quieres y no tienes miedo de expresarlo. Y esto es algo con lo que muchas mujeres luchan, especialmente las mujeres de tu edad que fueron criadas en una época donde expresar tus deseos era visto como algo inadecuado, como algo que una mujer decente no debía hacer. Y entonces se la pasaron toda su vida adivinando lo que los demás querían, tratando de complacer, de ser lo que se esperaba que fueran, pero nunca se dieron permiso de decir simplemente, yo quiero esto. Pero déjame decirte algo, cuando una mujer tiene claridad sobre lo que quiere y tiene el coraje de expresarlo, se vuelve magnética. Porque la mayoría de las personas andan por la vida sin saber qué quieren. Entonces, cuando encuentran a alguien que sí lo sabe, sienten una atracción natural hacia esa claridad. Es como cuando estás perdida en una ciudad desconocida y encuentras a alguien que sabe exactamente hacia dónde va, inmediatamente sientes ganas de seguirla. Y ojo, expresar lo que quieres no significa ser demandante o caprichosa. Significa tener
la claridad y la honestidad de comunicar tus necesidades y deseos de una manera respetuosa pero firme. Hay una enorme diferencia entre decir quiero que pases más tiempo conmigo porque disfruto tu compañía y decir debes pasar más tiempo conmigo porque yo lo digo. La primera viene desde el deseo y la invitación. La segunda viene desde la exigencia y el control. Y créeme, nadie se siente atraído hacia alguien controlador. La sexta palabra es ofrezco. Esta palabra comunica generosidad. Comunica que tú tienes algo valioso que dar. Y esto es fundamental, porque la atracción es un intercambio. No puedes esperar recibir si no estás dispuesta a dar. Pero ojo, y esto es crucial, dar no significa sacrificarte, no significa anularte, no significa convertirte en el felpudo de nadie. Dar significa compartir desde tu abundancia, no desde tu carencia. Y aquí hay algo que veo constantemente en mi consultorio. Mujeres que se desviven dando y dando, esperando que en algún momento el otro reconozca todo lo que han hecho y les devuelva aunque sea una fracción de lo que ellas han dado. Y eso no funciona así. Porque cuando das desde la expectativa, cuando das esperando recibir, no estás dando. Estás haciendo una transacción comercial. Y las relaciones humanas genuinas no funcionan como transacciones comerciales. Entonces, cuando usas la palabra ofrezco, lo que estás comunicando es yo tengo algo valioso, yo tengo algo que compartir y elijo compartirlo contigo porque me nace, no porque espere algo a cambio. Y esa energía de generosidad auténtica es irresistible, porque en un mundo donde todos están tratando de tomar, la persona que está dispuesta a dar desde la abundancia se destaca inmediatamente. Y la séptima palabra, la que cierra este círculo perfecto, es creo. Esta palabra comunica convicción, comunica que tú tienes una brújula interna, que tienes principios, que tienes valores. Y en un mundo donde la mayoría de las personas andan por la vida sin saber en qué creen, sin tener claridad sobre sus valores, sin tener una brújula moral que las guíe, la persona que tiene convicción se vuelve un faro en medio de la oscuridad. Cuando tú dices yo creo que las relaciones deben estar basadas en el respeto mutuo, o yo creo que una mujer puede reinventarse a cualquier edad, estás comunicando que tú tienes una filosofía de vida, que no eres una hoja al viento que se mueve según sople el aire, sino que eres una persona con raíces profundas. Y eso genera admiración, genera respeto y sí, genera atracción. Ahora, estas 7 palabras, descubrí, siento, elijo, necesito, quiero, ofrezco y creo, no son una fórmula que vas a recitar textualmente, son principios de comunicación que puedes incorporar en tus conversaciones de 1000 maneras diferentes. La clave está en entender la psicología que hay detrás de cada una de ellas y en usarlas de manera auténtica, no como un truco o una manipulación, sino como una expresión genuina de quién eres. Y aquí viene algo fundamental que necesito que entiendas. La autenticidad no significa decir todo lo que se te viene a la cabeza sin filtro. La autenticidad significa ser fiel a quién eres, mientras ejerces el discernimiento de qué compartir, cuándo compartirlo y con quién compartirlo. Porque hay una enorme diferencia entre ser auténtica y ser imprudente. Ahora, quiero que hagamos algo juntas. Quiero que durante los próximos 7 días te comprometas a usar conscientemente una de estas palabras cada día. El día 1, enfócate en la palabra descubrí. Busca algo que hayas descubierto, algo que hayas aprendido, algo que te haya sorprendido y compártelo en una conversación. El día 2, enfócate en la palabra siento. Identifica una emoción genuina que estés experimentando y exprésala de manera auténtica pero no dramática. Y así sucesivamente con cada una de las 7 palabras. Y te voy a decir qué va a pasar. Vas a notar que las conversaciones cambian, que la gente te empieza a ver diferente, que generas más interés, más curiosidad, más conexión. Y no es porque estés usando un truco, es porque estás comunicándote de una manera más consciente, más intencional, más auténtica. Y eso es algo que la gente percibe y a lo que responde naturalmente. Pero aquí viene el desafío más grande. Esto requiere práctica, requiere que salgas de tu zona de confort, requiere que te arriesgues a ser vista, a ser escuchada, a ocupar espacio. Y para muchas mujeres de tu edad, eso da miedo.
porque han pasado años haciéndose pequeñas, pasando desapercibidas, no llamando la atención. Y de pronto les estoy diciendo que hagan exactamente lo contrario. Y sí, da miedo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué es más aterrador, el riesgo de ser vista o la certeza de seguir siendo invisible? Porque esa es la elección real que tienes frente a ti. Puedes seguir haciendo lo mismo que has estado haciendo y obtener los mismos resultados que has estado obteniendo, o puedes decidir que ya es suficiente, que tú mereces ser vista, ser escuchada, ser deseada y comprometerte a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Ahora vamos a profundizar en algo que es crucial para que todo esto funcione. La congruencia. No basta con que uses las palabras correctas y tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu energía están comunicando otra cosa. La comunicación es un sistema integral, donde todos los elementos deben estar alineados. Si tú dices, elijo estar aquí, pero tu lenguaje corporal está comunicando, preferiría estar en cualquier otro lugar, la gente va a percibir esa incongruencia y va a perder la confianza en ti. Entonces, cuando trabajamos en cambiar nuestro lenguaje, también tenemos que trabajar en cambiar nuestra presencia. Y la presencia se cultiva a través de la práctica consciente de estar presente. Suena redundante, pero no lo es. La mayoría de las personas no están presentes en sus conversaciones. Están pensando en lo que van a decir después. Están preocupadas por cómo las están percibiendo. Están distraídas con 1000 cosas. Pero cuando tú estás verdaderamente presente, cuando estás escuchando activamente, cuando estás conectada con el momento, eso se transmite. Y eso es parte fundamental de tu magnetismo. Y aquí viene algo que me encanta de la neurociencia moderna. Ahora sabemos que el cerebro humano tiene algo que se llaman neuronas espejo. Estas neuronas hacen que cuando tú estás frente a alguien que está ansioso, tú también sientes ansiedad. Cuando estás frente a alguien que está tranquilo y centrado, tú también tiendes a calmarte. Entonces, tu estado emocional no solo te afecta a ti, afecta a todos los que están a tu alrededor. Y esto tiene implicaciones enormes para la atracción. Cuando tú estás en un estado de calma, de confianza, de presencia, eso se transmite a través de tus neuronas espejo a la otra persona y esa persona siente esa calma, esa confianza, esa presencia. Y eso es profundamente atractivo. Por el contrario, cuando tú estás ansiosa, insegura, necesitada, eso también se transmite y genera la respuesta opuesta. La gente tiende a alejarse de la ansiedad y acercarse a la calma. Entonces, parte de tu trabajo en este proceso de reconectar con tu magnetismo es aprender a regularte emocionalmente, aprender a llegar a un estado de calma y confianza antes de entrar en una interacción importante. Y eso se logra a través de prácticas muy concretas. Respiración consciente, visualización, anclajes corporales. No es magia, es psicología aplicada. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que tienes una cita o una reunión importante o una conversación significativa. En lugar de llegar ahí con toda tu ansiedad a cuestas, te tomas 5 minutos antes para hacer lo siguiente. Respiras profundamente 3 veces. Inhalando por la nariz durante 4 segundos, sosteniendo durante 4 segundos, exhalando por la boca durante 6 segundos. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que te calma. Después te visualizas en esa interacción, viéndote a ti misma confiada, presente, conectada. Y finalmente te repites una afirmación que te ancle en esa energía. Algo como, yo soy suficiente, yo tengo valor, yo merezco ser vista. Y te sorprendería saber cuánto cambia una interacción cuando llegas a ella desde ese estado versus cuando llegas desde la ansiedad. Porque cuando llegas desde la calma, tus palabras fluyen naturalmente, tu presencia se expande, tu energía es magnética. Y eso no tiene nada que ver con ser perfecta, tiene que ver con estar centrada. Ahora, hablemos de algo que sé que muchos de ustedes están pensando. Walter, todo esto suena muy bien en teoría, pero yo he estado usando las palabras equivocadas durante 50 años. ¿Cómo voy a cambiar ahora? Y la respuesta es un paso a la vez. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones neuronales, no tiene fecha de vencimiento. Tu cerebro puede cambiar a los 20, a los 40, a los 60, a los 80.
La diferencia es que cuando eres adulta el cambio requiere más intencionalidad, más práctica consciente, más repetición. Pero es absolutamente posible. De hecho, hay estudios que muestran que los adultos mayores tienen ciertas ventajas en el aprendizaje sobre los jóvenes. Los jóvenes pueden aprender más rápido, pero los adultos aprenden con más profundidad, con más integración, con más capacidad de conectar el nuevo conocimiento con la experiencia acumulada. Entonces, ese cuento de que ya estás muy vieja para cambiar es pura mentira. Es un sesgo cognitivo que se llama profecía autocumplida. Crees que no puedes cambiar, entonces no lo intentas y entonces efectivamente no cambias. Y eso confirma tu creencia inicial. Pero la verdad es que puedes cambiar, solo que tienes que decidirte a hacerlo. Y aquí viene algo que quiero que quede absolutamente claro. Este proceso de reconectar con tu magnetismo no es para conseguir la aprobación de los demás, es para reconectar contigo misma. Porque la verdad más profunda que he aprendido en 40 años de terapia es esta. Cuando tú te conectas genuinamente contigo misma, cuando te valoras, cuando te respetas, cuando te honras, automáticamente te vuelves magnética para los demás. No porque estés buscando su aprobación, sino porque estás emanando una energía de completitud que es naturalmente atractiva. El problema con muchas mujeres es que han pasado toda su vida buscando su valor en la mirada del otro, buscando confirmación externa de que son suficientes, de que son valiosas, de que merecen amor, y entonces su autoestima sube y baja como una montaña rusa dependiendo de si reciben o no esa confirmación. Pero cuando tú haces el trabajo interno de construir tu autoestima desde adentro, cuando tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu propia valoración interna, entonces te vuelves inquebrantable. Y eso, mi querida, eso es verdadero poder. Ahora, quiero contarte algo que viví hace unos años. Estaba dando una conferencia en Ciudad de México y al final se me acercó una mujer de unos 50 y tantos años. Tenía lágrimas en los ojos y me dijo: Walter, yo he pasado toda mi vida tratando de ser lo que mi esposo quería que fuera, lo que mis hijos necesitaban que fuera, lo que mi familia esperaba que fuera, y ahora que mis hijos crecieron y mi esposo me dejó por una mujer más joven, me di cuenta de que no tengo ni idea de quién soy yo. Y eso me partió el corazón, porque no es un caso aislado. Es la historia de millones de mujeres que sacrificaron su identidad en el altar de complacer a los demás. Y lo que le dije a ella es lo mismo que te digo a ti. Nunca es tarde para reencontrarte. Nunca es tarde para preguntarte quién eres tú más allá de los roles que has desempeñado. Nunca es tarde para reconectar con tus deseos, con tus pasiones, con tus sueños. Pero tienes que estar dispuesta a hacer el trabajo. Tienes que estar dispuesta a incomodarte, a cuestionarte, a soltarte de las versiones de ti misma que ya no te sirven. Y aquí viene algo crucial. Soltar no es fácil. Los seres humanos nos aferramos a lo conocido incluso cuando lo conocido nos hace daño, porque lo desconocido nos aterra. Preferimos el dolor familiar a la incertidumbre de lo nuevo. Y por eso tanta gente se queda atrapada en vidas que no les satisfacen, en relaciones que les drenan, en versiones de sí mismas que les quedan chicas, porque soltar requiere coraje, requiere fe, requiere confiar en que hay algo mejor esperándote del otro lado. Y déjame decirte algo sobre el miedo. El miedo no es tu enemigo, es tu brújula. El miedo te señala exactamente hacia dónde necesitas ir. Si algo te da miedo, es porque es importante para ti, es porque representa crecimiento, es porque del otro lado de ese miedo hay una versión de ti misma más auténtica, más poderosa, más viva. Entonces, en lugar de huirle al miedo, aprende a usarlo como tu guía. Ahora, volvamos a las 7 palabras y profundicemos en cómo aplicarlas en contextos específicos. Porque una cosa es entender el concepto y otra muy diferente es saber cómo aterrizarlo en tu vida real. Vamos a empezar con el contexto de pareja, porque sé que muchas de ustedes están en relaciones donde sienten que se han vuelto invisibles, donde sienten que su pareja las da por sentado, donde sienten que la chispa se apagó hace mucho tiempo. Cuando usas estas palabras en el contexto de pareja, lo que estás haciendo es romper
el patrón de comunicación automática que se ha instalado después de años de convivencia. Porque eso es lo que pasa en las relaciones largas. Caen en el piloto automático. Y en el piloto automático no hay deseo, no hay chispa, no hay magnetismo. Entonces, tienes que ser capaz de romper ese patrón. Por ejemplo, tu pareja llega del trabajo y te pregunta, ¿cómo estuvo tu día? La respuesta automática sería, bien, normal. Pero si usas el principio de descubrí, podrías responder algo como, descubrí algo interesante hoy. Me di cuenta de que he estado posponiendo algo que realmente quiero hacer. Inmediatamente eso genera una conversación diferente. Tu pareja quiere saber qué es eso que descubriste, qué es eso que has estado posponiendo. Y de pronto